Ex niño solitario. ¿Alguna vez alguien fingió ser tu amigo? Cuando tenía 11 años, un chico llamado Troy me dio una invitación para su fiesta de cumpleaños, que sería al día siguiente. Mi cara se puso pálida. Troy era el chico con el que todos querían ser amigos, mientras yo era el solitario que sufría ataques de pánico cuando el profesor me llamaba para responder. Mira, dijo. Mi mamá me obliga a invitarte porque le da pena que nadie nunca te invite a nada. Me sentí humillado, pero tampoco había ido a un cumpleaños desde segundo grado, así que dije que iría. Troy murmuró algo sobre pizza y videojuegos, pero no mencionó que su hermano mayor, Jacob, estaría allí. Jacob tenía 13 años y era conocido por intimidar duramente a los niños poco populares. Llegué a casa y me probé todas las camisetas que tenía, que no eran muchas. Practiqué conversaciones frente al espejo. Mi mamá estaba radiante cuando le conté sobre la invitación. De inmediato salió a comprar una tarjeta de regalo. La envolvió en un papel que no fuera demasiado infantil, pero que tampoco pareciera que me estaba esforzando demasiado. Busqué en Google cómo ser cool en las fiestas y memoricé los 10 consejos principales. No hablar demasiado, reírse de los chistes, no ser el primero ni el último en irse. Incluso practiqué mi risa para que no sonara demasiado ansiosa ni demasiado falsa. Al día siguiente, la mamá de Troy abrió la puerta con una enorme sonrisa. Debes ser Ben. Me alegra mucho que hayas podido venir. Parecía realmente sincera, lo que de alguna manera lo hizo peor. Se volvió hacia Troy y dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Asegúrate de incluirlo en todo. ¿De acuerdo, cariño? Los otros chicos me miraron como si fuera un problema de matemáticas que tenían que resolver. La fiesta comenzó exactamente como te imaginarías. Cuando eligieron equipos para jugar Xbox, Troy dijo, Ben está en mi equipo, mientras su mamá observaba desde la puerta. Cuando logré una baja en Call of Duty, Troy prácticamente gritó, «Buen trabajo, Ben», como si acabara de curar el cáncer. Los otros chicos también aplaudieron, pero uno de ellos puso los ojos en blanco cuando pensó que yo no lo veía. En la piscina, hice un cannonball que salió bastante bien. Los niños rieron y aplaudieron, pero escuché a Jake susurrarle a Connor. «Tenemos que ser amables, ¿recuerdas?» Troy compartió su control de edición especial conmigo, pero solo después de que su mamá pasara por la puerta de vidrio. Cuando llegó la pizza, hicieron un lugar para mí en la mesa, pero las conversaciones se apagaban cada vez que intentaba participar. Me explicaban sus bromas internas con un tono paciente, como si fueran maestros. Pero algo extraño pasó durante el juego de Capture the Flag. Me dejaron planear la estrategia, seguramente sin esperar nada, pero yo llevaba años pensando en tácticas mientras veía jugar a otros niños en el recreo. Cuando mi plan funcionó y destrozamos al otro equipo, el high five de Troy se sintió distinto. Tío, eso fue realmente genial. Las cosas empezaron a cambiar. Durante la apertura de regalos, le había comprado un libro sobre programación de videojuegos porque lo había escuchado decir que quería crear uno propio. Su gracias educado se volvió real cuando empezó a hojearlo. Oye, esto está buenísimo. ¿Cómo supiste que quería esto? Con el tiempo, algo se aflojó. Las risas sonaban menos forzadas. Un chico incluso olvidó ser falsamente amable y me trató con normalidad, discutiendo conmigo si la PlayStation era mejor que la Xbox. Fue entonces cuando vi a Jacob en la ventana del piso de arriba. Mirando hacia el patio, el estómago se me encogió. Troy debió notarlo porque inmediatamente me mojó con una pistola de agua. ¡Tú la llevas! Pero vi cómo sus ojos miraban con nerviosismo hacia la ventana. Seguimos jugando, pero 10 minutos después, Jacob volvió a estar allí. Esta vez, la mamá de Troy también estaba, diciéndole algo que lo hizo fruncir el ceño. La fiesta continuó, los niños hablándome realmente como si fuera uno más. Estábamos en la sala jugando Mario Kart cuando Jacob finalmente bajó. El ambiente se congeló. Escaneó la sala como un depredador, deteniéndose en mí, el extraño que se había puesto demasiado cómodo. Me miró durante lo que pareció una eternidad. Luego levantó un poco la camiseta, mostrando una pistola de perdigones en la cintura. Sacó unas balas del bolsillo y sonrió como si estuviera a punto de hacer algo. Se dio la vuelta y volvió a subir. Tenía las manos sudorosas sobre el control.
Los otros chicos se miraron entre sí, intentando seguir jugando. Un minuto después, oímos sus pasos bajando. Jacob apareció en la puerta, ahora con la pistola en la mano. Dio un paso hacia mí y... Jacob, ven aquí ahora mismo. La voz de la mamá de Troy cortó el aire como un cuchillo. Apareció detrás de él, le agarró la oreja, de verdad, y empezó a arrastrarlo hacia la puerta trasera. Por la ventana vimos cómo le echaba una bronca monumental. Su cara pasó de arrogante a sorprendido y luego avergonzado en cuestión de segundos. No oímos las palabras, pero su dedo lo señalaba a él, luego a nosotros, y luego otra vez a él. Lo hizo volver a entrar. Jacob se quedó ahí, rojo, con la mano de su madre en el hombro. «Perdón por lo que iba a hacer», murmuró. «No volverá a molestarlos», anunció ella. Le lanzó una última mirada fulminante antes de que él subiera pisando fuerte. La sala estalló en comentarios. «¿Viste su cara?» Troy me miró y sonrió. Mi mamá planeó todo. Ya había escuchado quejas de que él era un abusón y sabía que intentaría algo. Quería pillarlo con las manos en la masa. El resto de la fiesta fue increíble. Ya me había olvidado de que la invitación no había sido genuina, y por esas últimas horas sentí que tenía amigos de verdad. Cuando la mamá de Connor vino a buscarlo, me dijo: «Nos vemos el lunes, Ben», como si fuera algo normal. Cuando mi mamá llegó, ya había intercambiado gamer tags con 3 chicos. Troy incluso mencionó quedar el próximo fin de semana. Me fui con una sensación que no sabía describir, como si algo en el universo hubiera cambiado. Pero entonces llegó el lunes. Troy no estaba en la escuela, pero los demás chicos sí. «Tío, ¿supiste lo de Troy?» Llegué el lunes a la escuela todavía con algo de la sensación rara del sábado. No era felicidad, pero sí como si, por unas horas, hubiera vivido en un mundo distinto. Caminé hasta mi casillero y noté que un par de chicos me miraban y después se inclinaban para hablarse al oído. No parecía que fuera algo bueno. Connor apareció de la nada y me dio un golpecito en el brazo. «Oye, ¿supiste lo de Troy?» «¿Qué cosa?», pregunté, aunque sentí un vacío en el estómago. Connor dudó, miró a los lados y solo dijo: «Olvídalo. Mejor pregúntale a alguien más». Quise insistir, pero en ese momento sonó el timbre y todos empezaron a entrar al aula. Durante toda la clase me costó seguir lo que la profesora explicaba. Me sorprendía mirando la silla vacía de Troy, justo en la segunda fila, al lado de la ventana. Él nunca faltaba, ni siquiera en los días de lluvia fuerte. En un momento la profesora me preguntó algo de matemáticas, y ni siquiera escuché la pregunta. Me gané un comentario seco y la burla de uno de atrás. No me importó. Solo podía pensar en la frase de Connor: «¿Supiste lo de Troy?». Cuando sonó el recreo, me fui directo a buscarlo. Lo encontré cerca de la cancha, pero estaba rodeado de otros chicos y no me animé a interrumpir. Me quedé a unos metros, fingiendo que tomaba agua de la fuente, hasta que uno de ellos dijo algo que hizo que todos guardaran silencio por un segundo. «Dicen que fue el hermano... Jacob», escuché claramente. Me giré para mirar, pero justo en ese momento Connor notó mi presencia y cambió de tema. No dijo nada más. Yo tampoco. Pero la forma en que evitó mi mirada me dejó claro que lo que fuera que había pasado no era algo pequeño. Y ahí me quedé, sin saber si quería escuchar la verdad o seguir sin saber. El timbre cortó el recreo y todos volvimos al aula como si nada. Yo no. Me quedé unos segundos más en el patio, mirando a Connor de lejos. Él evitó mi mirada y se metió en el flujo de gente. Lo seguí. Entré y vi la silla de Troy otra vez, vacía. Mochilas en el piso, ruido de bancos, alguien contando un chiste malo. La profesora pidió silencio y empezó con el tema del día. Yo no anoté nada. Cada tanto miraba la ventana al lado del lugar de Troy, como si fuera a aparecer tarde, con la excusa de siempre sobre el tráfico o lo que fuera. No apareció. Cuando sonó para cambiar de clase, me acerqué a Connor. «Dime qué pasó». «No es mío contarlo», dijo, mirando al piso. «Pregúntale a... no sé. ¿Está bien?». Se encogió de hombros y apretó la boca. «No». Quise agarrarlo del brazo, pero me contuve. Me fui al pasillo y me apoyé en los casilleros. Un chico de mi curso, Nico, se acercó para sacar un libro y me miró de reojo. «¿Tú también lo oíste?». «No sé nada», dije.
Dicen que fue en su casa, de noche. ¿Qué fue? No sé todo, solo que el hermano estuvo metido. Jacob, bajó la voz, que se pasaron de mano, que vino la policía. Me quedé en blanco. Nico cerró el casillero con cuidado, como si el ruido fuera a atraer problemas, y se fue sin esperar respuesta. Caminé hasta el baño, me tiré agua en la cara y me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos. Pensé en la fiesta, en la ventana del piso de arriba, en la sonrisa de Jacob cuando mostró la pistola de balines, en la cara de la madre agarrándole la oreja. La idea se me clavó. Si no hubiera ido, nada de esto. El siguiente periodo fue educación física. En la fila para entrar al gimnasio, escuché el nombre de Troy 2 veces, siempre en susurro. Le pregunté al profesor si sabía algo. Dijo que no estaba autorizado a comentar y que nos pusiéramos en parejas para los ejercicios. Nadie me eligió, como siempre. El profesor me asignó con un chico de primer año que apenas me habló. Hicimos lo mínimo y sonó el silbato. En el vestuario, el pomete siento. Connor apareció otra vez. Parecía cansado. No te quería decir porque pensé que eran rumores, murmuró. Pero no son rumores. ¿Qué pasó exactamente? Tragó saliva. Anoche hubo ambulancia en la casa de Troy. Dicen que Jacob le pegó feo. Muy feo. Troy está en el hospital. Eso es lo que sé. Me quedé sentado con la camiseta en la mano. No encontraba los agujeros para los brazos. Connor siguió. No digas que te lo dije. Hay gente hablando de más. ¿Por qué haría algo así su hermano? Connor me miró de una manera rara. No sé, pero tú estuviste ahí el sábado. Sí, y todos vieron lo que pasó con su mamá. Hizo un gesto con la cabeza, como señalando una escena que ambos recordábamos. Capaz él no se lo guardó. No supe qué contestar. Terminé de vestirme sin mirar a nadie. De regreso al aula, el rumor ya era una cosa con vida propia. Lo llevaron de urgencia. La policía vino 2 veces. La madre llamó a los vecinos. Todo en frases cortas, como si hablar mucho pudiera traer mala suerte. En el almuerzo me senté en la mesa de siempre, en la esquina. No tenía hambre. Saqué el sándwich y lo envolví otra vez. Un par de chicos debatían sobre videojuegos a metros de mí, y por un segundo quise meter un comentario, como el sábado. Cuando me dejaron planear la estrategia, no lo hice. Miré el celular debajo de la mesa, con el volumen apagado. Tenía mensajes de mi mamá. ¿Cómo va el día? ¿Todo bien? No contesté. Abrí el navegador por inercia y escribí el nombre de Troy. Nada nuevo, solo su perfil viejo en una red social. Cerré. La tarde se hizo pesada. La profesora de lengua nos dio una lectura en silencio. No leí. Pensé en el libro que le regalé a Troy, en su cara cuando lo abrió. Pensé en que no sabía si iba a volver a ver esa cara. Quise levantar la mano y pedir permiso para ir a la enfermería, pero no salió la voz. Cuando tocó el último timbre, el pasillo estalló. Gente riendo, empujones, planes para más tarde. Yo guardé mis cosas y me fui directo a la salida. Connor estaba apoyado contra una columna, como esperándome o escapando de todos. ¿Vas a casa? Preguntó. Sí. Si te enteras de algo, asentí. Tú también. Caminé hasta la parada del bus con la mochila colgando de un solo hombro. El viento me enfrió la cara sudada. Subí, me senté al fondo, puse la frente contra el vidrio. Me vi reflejado y no me gustó lo que vi. Abrí el celular una vez más, sin saber para qué. Una notificación nueva entró sola, con un sonido que olvidé desactivar. Última hora. Policía y ambulancias en barrio de Westfield por incidente doméstico entre hermanos adolescentes. Y debajo, el adelanto del video con la fachada que yo conocía demasiado bien. Bajé del bus con el celular todavía en la mano. No quise abrir el video, pero la imagen previa ya me había dejado mal. Las cintas amarillas. Un coche de policía delante de la casa de Troy. Caminé despacio, aunque no tenía motivo para hacerlo. Mi casa estaba a 4 cuadras, pero sentí que me tardaba 1 hora. Mi mamá estaba en la cocina cuando entré. «Llegaste tarde», dijo, sin mirarme, concentrada en cortar verduras. «¿Sí? ¿Todo bien en la escuela?» «Más o menos». «¿Qué pasó?» «Nada». No insistió.
Me encerré en mi cuarto y me tiré en la cama. Tenía la mochila todavía puesta. El celular vibró 2 veces, un mensaje de Nico con un enlace, y otro de Connor diciendo, ¿lo viste? Abrí el de Nico. Era una noticia local. Joven de 12 años hospitalizado tras agresión de su hermano mayor. No decía nombres, pero la dirección y la foto de la casa eran claras. El texto hablaba de lesiones graves y una investigación en curso. Casi al final, mencionaba que el agresor había sido detenido en el lugar. Me quedé leyendo esas 2 frases una y otra vez. Lesiones graves. Detenido en el lugar. No sé en qué momento empecé a sudar. Sentía la camiseta pegada a la espalda. Pensé en el sábado, en el momento exacto en que la madre de Troy agarró a Jacob por la oreja delante de todos. Pensé en las caras de los chicos riéndose, en mi propia sensación de alivio cuando lo vi humillado. Ahora me parecía una cadena directa. Yo llegué, pasó lo de la oreja, él se enojó y esa misma noche, no sé cuánto tiempo estuve mirando el techo. Escuché a mi mamá llamarme para cenar, pero no fui. En cambio, me conecté a internet y busqué otra vez el nombre de Troy. Esta vez aparecieron más resultados. Foros, cuentas de redes sociales comentando la noticia, gente que ni lo conocía opinando como si supiera todo. A medianoche todavía estaba despierto, leyendo cualquier cosa. Cada historia que encontraba sobre casos similares me hacía sentir peor. Cerré el laptop y apagué la luz, pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Jacob en la puerta con la pistola de balines o a Troy sonriendo con el libro en las manos. No podía decidir cuál imagen dolía más. Al día siguiente, en la escuela, la silla de Troy seguía vacía. Connor me miró de reojo durante la primera clase, pero no dijo nada. En el recreo me lo crucé en el pasillo. Lo empeoró, me dijo sin saludo previo. ¿Quién te dijo? Un primo que vive cerca. La ambulancia volvió anoche. Dicen que está muy mal. No pude contestar. Me di media vuelta y me fui al baño, pero no para usarlo. Solo me quedé ahí, apoyado contra la pared fría, tratando de respirar sin que se me notara. Afuera, el timbre volvió a sonar y los pasos llenaron el pasillo. Yo no me moví. No lo sabía todavía, pero esa sería la última vez que Troy estaría vivo mientras yo pensaba en él. Esa noche estaba en mi cuarto, con las luces apagadas y el celular en la mano, desplazando la pantalla sin realmente leer nada. No quería entrar en redes sociales, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Era como si necesitara confirmar algo que no quería saber. Las publicaciones sobre Troy eran cada vez más, aunque nadie ponía su nombre completo. Fotos de su calle, de la esquina donde paraba el bus, incluso una imagen vieja de él en un equipo de fútbol escolar. La gente escribía frases genéricas. ¡Qué injusticia! Vuela alto. Descansa en paz. Me parecían absurdas. Él no era un hashtag. Escuché la televisión encendida en la sala, el volumen más alto de lo normal. Mi mamá solía ver novelas o programas de cocina, así que me pareció raro oír voces de reporteros. No pensé en salir, hasta que escuché el apellido de Troy, dicho con claridad por un presentador. Me quedé congelado. Bajé el celular y me levanté. Cuando llegué al pasillo, ya estaba viendo la pantalla desde lejos. Era un noticiero local, con el típico recuadro en vivo mostrando a un reportero en la calle. Reconocí las casas de fondo. El tipo hablaba mirando a la cámara. Fuentes cercanas confirman que el menor, identificado solo como T por razones legales, falleció esta tarde en el hospital. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. Me apoyé en el marco de la puerta de la sala. El reportero continuó. Tras las heridas sufridas el domingo por la noche, en un incidente que involucró a su hermano mayor, actualmente detenido y bajo custodia de menores. Según vecinos, la policía ya había intervenido en el domicilio en al menos 2 ocasiones anteriores. Mi mamá, que estaba sentada en el sofá, me miró por encima del hombro. ¿Ese no es? Sí, dije, cortando cualquier otra pregunta. El noticiero mostró imágenes. La fachada de la casa de Troy, cinta amarilla, un patrullero estacionado. Me acordé de haber estado ahí apenas 2 días antes, de la puerta abierta, de la madre sonriendo al recibirme. Ahora todo estaba vacío, frío, como si el lugar ya no fuera el mismo. El reportero pasó la palabra al estudio. Yo no escuché nada más.
Me di la vuelta y caminé hasta mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en el piso, con la espalda contra la cama. Tenía las manos húmedas, y no sabía si era por sudor o por nervios. Afuera, escuchaba a mi mamá cambiar el canal, pero el ruido se mezclaba con el zumbido que tenía en la cabeza. Al rato golpeó la puerta. «Ben, ¿estás bien?» «Sí», me salió la voz baja y seca. «Lo conocías, ¿verdad?» «Sí». Esta vez me tembló la garganta. «Lo siento mucho, hijo. Si quieres hablar...» «No quiero». Se quedó unos segundos en silencio y después se alejó. Me quedé mirando el celular que todavía estaba en el piso al lado de mí. Lo agarré y abrí la conversación con Troy. La última vez que hablamos fue hacía semanas. Un mensaje sobre un juego nuevo que él quería comprar. Ni un hola ni un gracias por venir después de la fiesta. Nada. Sentí una punzada rara, como si incluso ese detalle fuera prueba de que nuestra amistad nunca fue real. Empezaron a llegar mensajes. Connor, Nico, incluso un número desconocido. Algunos decían, lo siento mucho. Otros, ¿tú estabas en la fiesta? No contesté a ninguno. No quería dar explicaciones. No quería decir la frase en voz alta. Troy está muerto. Solo pensaba en la imagen de Jacob en la ventana el sábado, observando todo en silencio. En la cara que puso cuando su madre lo arrastró de la oreja frente a todos. En la manera en que se fue pisando fuerte, como guardando algo para después. Me recosté en la cama sin apagar la luz. Cerré los ojos, pero fue peor. Lo vi a Troy con el libro de programación en las manos, sonriendo de verdad, y después lo vi en una camilla, sin poder respirar. No sabía cómo había llegado hasta ahí, pero en mi cabeza la culpa siempre me llevaba al mismo punto. Yo había sido el comienzo, y no pude dejar de repetirme, una y otra vez. Si no hubiera pasado eso, él estaría vivo. A la mañana siguiente, la directora entró al aula antes de que empezara la primera clase. Llevaba un papel en la mano, pero no lo leyó. Nos miró a todos y dijo que había ocurrido una pérdida en la comunidad escolar. No mencionó el nombre, pero no hacía falta. Un par de chicos bajaron la cabeza. Alguien susurró, «Es Troy», y otro le hizo callar. La directora dijo que la escuela ofrecería apoyo psicológico y que quienes quisieran podían hablar con la orientadora. Luego salió sin decir nada más. Durante el resto de la mañana, no escuché una sola palabra de lo que el profesor de historia explicó. Mi cuaderno seguía abierto en una hoja en blanco. Miraba el asiento vacío de Troy y sentía como si fuera un hueco real en el aire, no solo un espacio sin usar. Cada vez que pasaba alguien por el pasillo y se asomaba a nuestra clase, mi corazón se aceleraba, como si fuera a entrar él. En el recreo, Connor me buscó. «No habrá velorio abierto», me dijo, directo. «¿Por qué?» «Por lo que pasó. La familia quiere mantenerlo privado». Asentí, pero me dejó una sensación extraña, como si me hubieran robado la oportunidad de cerrar algo. No podía dejar flores, no podía verlo por última vez, ni siquiera podía decirle adiós de verdad. Era como si hubiera desaparecido, y todo lo que quedaba fueran las versiones de otros. Ese día, a la salida, la calle frente a la escuela estaba llena de cámaras. Reporteros hablaban con alumnos al azar. Algunos respondían, otros se iban rápido. Una mujer con un micrófono me interceptó. «Tú eres compañero de Troy, ¿verdad?» No contesté. Seguí caminando. Ella insistió. «¿Podrías contarnos cómo era?» Seguí sin mirarla. Escuché un «bueno, parece que no quiere hablar» mientras me alejaba. En casa, mi mamá me preguntó si quería ir a dejar una nota o flores cerca de la casa de Troy, como estaban haciendo algunos vecinos. Le dije que no. No quería estar cerca de esa calle. No quería ver la ventana del segundo piso. No quería imaginar lo que pasó ahí adentro. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché pasos en la acera frente a mi casa y voces hablando en voz baja. Me levanté y miré por la ventana. 2 personas colocaban una vela en la esquina y luego otra más. La luz parpadeaba en la oscuridad. Era como si la ciudad entera quisiera recordarlo, pero sin decir su nombre en voz alta. Me acosté otra vez, pero la imagen de las velas quedó fija en mi cabeza, iluminando algo que yo no quería ver. Esa noche, mi mamá me golpeó la puerta. «¿Podemos hablar?»,
preguntó desde el pasillo. No tengo ganas. Igual voy a entrar. Se sentó en el borde de la cama. Yo estaba contra la pared, con las rodillas dobladas y el celular apagado en las manos. Me miró un rato sin decir nada. Connor me llamó, dijo al fin. Está preocupado por ti. Dice que casi no hablas en la escuela. No tengo nada que decir. Ben, suspiró. Sé que te sientes culpable. No respondí, pero ella lo tomó como un sí. Esto no es culpa tuya. Claro que sí. Si no hubiera ido a esa fiesta, nada de esto habría pasado. No digas eso. Es verdad. Jacob me odió desde el primer minuto. Y cuando su mamá lo humilló frente a todos. Yo estaba ahí. Lo vi en su cara. Y esa misma noche, me callé, sintiendo que la voz se me rompía. Ella se inclinó hacia adelante. Jacob es responsable de lo que hizo, no tú. Si reaccionó así, es por sus propios problemas. No porque tú hayas existido en esa fiesta. Pero yo... No, Ben, tú no lo golpeaste. No, Ben. Tú no lo lastimaste. Y que él sea así no es por ti. Me quedé mirando la manta arrugada sobre mis piernas. No me convencían sus palabras, pero tampoco tenía fuerzas para discutir. ¿Y si todos piensan lo mismo? Pregunté. A nadie le importa culparte. El único que te está señalando eres tú. Se levantó, pero antes de irse dijo, no tienes que pasar por esto solo. Si quieres hablar con alguien más, puedo ayudarte a buscar a un profesional. No quiero hablar con nadie. Cerró la puerta con cuidado. Me quedé en la oscuridad, pensando en cómo, aunque ella dijera lo contrario, en mi cabeza todo seguía encajando como si yo hubiera sido la primera ficha de un dominó que terminó en la muerte de Troy. Y no sabía cómo detener esa imagen. La semana siguiente, el caso de Troy dejó de ser solo noticia local. Aparecía en la portada de los principales portales del estado. Las fotos de su casa, las cintas policiales y las caras de vecinos hablando a cámara se repetían en todos lados. Las redes sociales estaban llenas de publicaciones pidiendo justicia y castigo ejemplar para Jacob. Algunos incluso habían creado grupos para seguir el juicio y presionar a las autoridades. En la escuela, el ambiente cambió. Ya no era solo curiosidad. Ahora había una especie de tensión que hacía que todos bajaran la voz cuando pasaba por el pasillo. Algunos me saludaban con un gesto rápido, otros ni siquiera me miraban. Un par de veces escuché mi nombre seguido de un «él estaba ahí», y aunque no decían nada más, el resto lo completaba en mi cabeza. Connor me enseñó una captura de un grupo de Facebook donde hablaban del caso. «Mira esto, alguien puso que tú eres el testigo clave». ¿Testigo de qué? De todo, de lo que pasó antes. Yo no vi nada. Viste suficiente, dijo bajando la voz. La gente inventa cosas cuando no tiene todos los datos. Esa tarde, de regreso a casa, pasé por una esquina donde habían dejado flores y velas. Reconocí la mochila de un chico de la escuela que estaba agachado, escribiendo algo en una cartulina. No me acerqué. Sentí que si me paraba ahí, todos me mirarían distinto, como si estuviera actuando para las cámaras o tratando de limpiar mi nombre. En casa, mi mamá estaba viendo un programa donde discutían el caso con expertos. Uno de ellos decía que Jacob tenía antecedentes de violencia y que la escuela y la familia habían fallado en controlarlo. Otro pedía que lo juzgaran como adulto. Me senté un momento a escuchar. En ningún momento mencionaron a Troy como persona, solo como la víctima. Sentí rabia, porque para mí él no era un caso. Era alguien que me había hecho sentir incluido, aunque fuera por poco tiempo. Esa noche, revisando el celular, encontré una noticia nueva. Jacob había sido trasladado a un centro de detención juvenil mientras esperaba juicio. En los comentarios, la gente discutía cuántos años merecía. Algunos decían que no cambiaría, otros que todavía podía rehabilitarse. Yo solo pensaba que, si existía algo como la justicia real, lo que él viviera ahí dentro no sería fácil de olvidar. Y aunque no lo admití en voz alta, había una parte de mí que quería que así fuera. Pasaron un par de meses hasta que anunciaron la fecha del juicio. Para entonces, casi todos en la escuela habían dejado de hablarme directamente sobre el tema. Pero la forma en que me miraban seguía siendo distinta. Algunos evitaban cruzar palabra, otros parecían esperar que yo contara algo nuevo. No lo hice. El día que empezó, no fui a clases.
Me quedé en casa, frente a la televisión, viendo la transmisión de las noticias. Mostraban el tribunal desde afuera, con periodistas rodeando a cualquiera que entrara o saliera. A mitad de la mañana, vi a Jacob bajar de una furgoneta policial, esposado y con un guardia a cada lado. Llevaba un uniforme gris y el pelo más corto. No me miraba a mí, claro, pero verlo así me dejó una sensación extraña. Ya no parecía el chico que había sonreído con la pistola de balines en la mano, pero tampoco se veía arrepentido. Dentro de la sala mostraban imágenes sin audio. El juez, los abogados y Jacob sentado en una mesa, con la mirada fija en algún punto invisible. Las notas decían que se le acusaba de homicidio y de posesión ilegal de un arma de aire comprimido en un entorno escolar. La fiscalía hablaba de un patrón de conducta violenta y mostraba incidentes anteriores en la escuela y el vecindario. Yo no entendía mucho de leyes, pero cada palabra que escuchaba me reafirmaba que él no había hecho lo que hizo por un momento de ira. Era alguien que ya venía rompiendo todo a su paso, y yo había sido una pieza más en su camino. Al final del día, el juicio se suspendió hasta la semana siguiente. No hubo sentencia todavía, solo testigos y más pruebas. Apagué la televisión y me quedé en silencio, pensando en lo que habría pasado si yo no hubiera estado en esa fiesta. No cambié de opinión. Todavía sentía que, de alguna manera, yo había sido el detonante. Pero también me di cuenta de algo. Aunque lo soltara ahora mismo, aunque aceptara que no era mi culpa, nada iba a devolverme a Troy. El día después de la última audiencia, me levanté temprano sin saber bien por qué. No tenía clases y mi mamá pensaba que iba a quedarme en casa. En cambio, tomé un bus hacia el cementerio. Nunca había estado allí desde que lo enterraron. Caminé por los pasillos de grava siguiendo los números, hasta que encontré su nombre en una lápida sencilla, con flores secas a un costado. Me quedé parado un rato, sin saber qué hacer. Saqué de mi mochila el mismo libro que le había regalado en su cumpleaños, envuelto en plástico para que no se arruinara. Lo apoyé sobre la piedra. No sé si esto sirve para algo, dije en voz baja, pero era tuyo, y creo que te hubiera gustado terminarlo. Me senté en el borde de la lápida. Espero que Jacob reciba algo peor que lo que hizo contigo. No porque quiera justicia, sino porque no merece olvidar lo que hizo. Ni un día. Me escuché y supe que lo decía en serio. Estuve ahí hasta que empezó a nublarse. Antes de irme, pasé la mano por encima del libro, como si fuera un gesto de despedida. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. En el bus de regreso, por primera vez en meses, no me imaginé la escena de la fiesta, ni la cara de Jacob, ni el momento en que todo cambió. Solo pensaba en que esa fue la última vez que vi a Troy y que no iba a haber otra.